faltan unos chicos, pero están 7. Ahí está. Ahí aparecen los chicos. 5. Bueno, esa es la idea, muchachos. Esa es la idea, ¿está bien? Vamos a tratar de sumergirnos a cómo, de acuerdo a lo que veamos, cómo recolectar datos, cómo armar determinadas tablas, que veremos cómo se armarán. Después haremos en base a las tablas gráficos, ¿sí? Y no solamente nos vamos a quedar con gráficos, sino que a partir de datos que aparezcan en la tabla, trataremos de extraer de ahí lo que se denominan parámetros estadísticos. ¿Está bien? Parámetros estadísticos. Un parámetro estadístico que ustedes seguramente habrán visto, escuchado por ahí, desvío estándar. O lo que nosotros sacamos en la secundaria para tratar de aprobar, ver si aprobamos o qué nota nos quedaba en el boletín. ¿Se acuerdan? Si por ejemplo tuvimos 2 pruebas y un oral, y uno sacamos 7, 8 y 9, uno que hacía, sacaba el valor promedio, ¿sí? Y nosotros sabíamos qué es lo que nos iba a quedar en el boletín, un 8. Pero ese 8 o ese valor promedio que hicimos, donde salió el 8, justamente es un parámetro estadístico que nos da una idea como si las 3 notas que hubiese sacado fuese de 8. ¿Está bien? Entonces, ese intuitivamente que nosotros hacíamos en la secundaria, ese es un parámetro estadístico. ¿Está bien? Nos da como una idea, como si en vez de las 3 notas haberse sacado un 7, un 8 y 9, no hubiésemos sacado 8, 8 y 8. ¿Está bien? Pero eso intuitivamente lo hacíamos. Pero bueno, ese es un dato, un parámetro estadístico. Otro parámetro estadístico es un desvío estándar. ¿Está bien? Lo que se llama media aritmética, bueno, es el valor promedio, desvío estándar, moda, ¿sí? Mediana, después vamos a ver qué se trata. Pero son todos datos o valores específicos que de alguna manera nos dan una idea con respecto a ciertas circunstancias, si ese valor extraído es bueno o malo y qué tenemos que hacer después a partir de ahí. ¿Está bien? Entonces esta va a ser la recorrida más o menos que nosotros vamos a andar ondeando en esta materia. ¿Está? Recolección de datos, armado de tablas, gráficos, 2 tipos de gráficos, ¿sí? Y después nos vamos a meter a un par de parámetros estadísticos que a ustedes les va a ayudar, digamos, cómo encarar ciertas cosas. ¿Está? Entonces, bueno, esa va a ser la recorrida. Bueno, vamos a meternos, obviamente, obviamente tenemos que meternos un poquito antes de encarar todo esto que yo recién acá les comentaba, los datos, las tablas y gráficos. Tenemos que hablar lo que uno comúnmente dice, bueno, ¿qué son, cómo se dicen en la jerga de la estadística, en este caso, ciertas cosas? ¿Está bien? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? Ciertas cosas para hablar, que todos estemos hablando el mismo idioma, justamente dentro de la gama de esta materia. Entonces, vamos a definir primeramente cuando hablamos de población, porque cuando hablemos de población o encuentren en los libros, va a estar referido a una cierta cantidad de personas o pueden ser objetos también. ¿Estamos? Entonces, un ejemplo de esto, ¿qué podría ser población? El Instituto Superior, ¿sí? Nuestro, paramédico. ¿Por qué puede ser la población? El instituto serían todos los chicos, ¿está bien? Todos los alumnos que concurren al Instituto Superior Paramédico, o que conforman el instituto. Entonces podemos poner acá la población, ¿cuál sería? Un ejemplo, ¿no? Todos los alumnos
los alumnos que conforman que conforman el ISP. Vamos a cambiar empezar a cambiar los. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto es una idea para que ustedes, está bien, hablamos de población. ¿Está? Si uno quisiera establecer en Argentina, cuando empezaron a sacar estos datos estadísticos por este virus, ¿cuál hubiese sido nuestra población? Bueno, todos los habitantes de la República Argentina. Eso hubiese sido lo que en la jerga sería estadística, población. ¿Está bien? ¿Eso para el porcentaje, profe? Claro, eso cuando saquemos después porcentajes y demás. ¿Está bien? Ah, ok. Ahora, de la población, nosotros hay otra cosa de la jerga, de la estadística, que sería muestra. ¿Está? Ahora, ¿qué significa muestra? Bueno, es una parte o es una porción, ¿sí?, de la población a la cual yo voy a sondear y voy a analizar. ¿Se entiende? Eso sería una muestra. ¿Está? Acá, por ejemplo, todos los alumnos que conforman el ISP, por ahí mi muestra puede haber sido los alumnos, ¿sí?, de segundo año de seguridad e higiene. Eso hubiese sido mi muestra, porque voy a analizar de este grupo, de todos los alumnos que conforman el ISP, yo voy a analizar si mi muestra va a estar conformada por los alumnos que son de segundo año de la rama de seguridad e higiene. ¿Está bien? Un ejemplo. Vamos a poner los alumnos de segundo año de seguridad e higiene. ¿Estamos? Un ejemplo. Está una muestra, puede haber sido de la República Argentina, no sé, una muestra, qué sé yo. Puede haber dicho, bueno, cierta cantidad que supera los 50 años. Esas son muestras que están sacando, ¿está bien? Por ejemplo, todas las personas mayores a 60 años. ¿Está? Puede haber sido una muestra. Decir, bueno, vamos a analizar qué sucede con las personas mayores a 60 años que conforman la República Argentina. Eso hubiese sido una muestra, justamente de eso. ¿No? Para que ustedes más o menos, ¿sí?, se den una idea cuando hablamos de muestra, qué puede ser. ¿Está bien? Cuando yo tengo 100 neumáticos, por ejemplo, que sé que vinieron todos fallados, ¿sí?, por ahí mi muestra era, bueno, de esos 100, a ver, agarro 20, para hacer un sondeo de tener una idea, una somera idea de, bueno, qué falla puede ser la que me esté ocasionando ese problema. También una muestra. Agarro de 100, agarro 20 neumáticos. ¿Está? ¿Estamos? Entonces, muestra es una parte de lo que yo llamo población y que va a ser, digamos, para posterior estudio. ¿Estamos? Eso va a ser muestra, en la jerga de la estadística. Ahora, otra palabra que se utiliza en estadística es variable. ¿Sí? Bueno, variable es justamente lo que yo quiero analizar justamente de esta muestra. ¿Está? Vamos a suponer que la muestra serían los alumnos de segundo año de seguridad e higiene. ¿Está? Perfecto. ¿Cuál es la variable que vos querés estudiar con respecto a esta cantidad de alumnos o esta muestra? ¿Sí? Bueno, yo quiero ver como variable, mi variable puede ser, digamos, de repente, altura de los alumnos. La altura de los alumnos. La altura de, espérenme que vamos cambiando acá, la altura de los alumnos. Prometo cambiar los marcadores para la próxima. ¿Está bien? Esto puede ser una variable. La variable de fondo sería, bueno, la condición o qué es lo que querés estudiar, digamos, con respecto a esa muestra. Está bien, vos agarraste una cierta muestra de esa cantidad, de esa población de alumnos. Decís, bueno, ¿qué querés con esos alumnos?
¿Qué querés estudiar con respecto a ello? Bueno, yo quiero ver, quiero analizar la altura que tienen los alumnos de segundo año de seguridad y higiene. Otro puede ser el color de pelo, ¿está bien? Otro puede ser la edad. Esas son todas variables que si yo quisiese analizar, ¿sí? O estudiar, bueno, eso sería lo que concierne a la palabra variable. ¿Tá? Entonces, si en algún libro o en alguna condición dentro de la gama de lo que es estadística, hablamos de variable, ¿cuál es la variable a analizar? Uno ahí ya sabe decir, bueno, qué es lo que uno pretende estudiar con respecto a esa muestra que uno sacó. ¿Está bien? Si son estudiosos, las notas, qué sé yo. ¿Está? Esos son variables. Cuánto pesan, ¿está bien? La edad, si tienen hijos, si son casados, todas son variables, ¿sí? De fondo, justamente esta palabra es qué es lo que vos querés analizar con respecto a esa muestra, ¿está? Obviamente que la variable puede haber dos, ¿está bien? Puede haber una variable cualitativa, ¿y cuál va a ser la variable cualitativa? Como su nombre lo indica, viene de cualidad, ¿está bien? La cualidad que era alto, flaco, ¿está bien? Esas cualidades. Rubio, morocho, ¿está? Son cualidades que tienen que ver con lo que vos querés analizar. Entonces, acá, la cualitativa, justamente esto, puede ser la altura, ¿sí? Puede ser la altura, o puede ser, digamos, los rasgos físicos, ¿está? Puede ser, digamos, el color de pelo. Uno puede ser color de pelo, ¿está bien? Uno puede ser eso, color de pelo. Todo lo que tenga que ver con cualidades, ¿sí? ¿Estamos? Y después de cualitativa hay otra, ¿sí? Que se denomina cuantitativa. Variable cuantitativa. Cuantitativa. ¿Estamos? ¿Y qué tiene que ver, digamos, cuando habla de cuantitativa? Está hablando de alguna manera de cantidad. Cuantitativa vendría de cantidad, ya no como esta que sería una variable cualitativa, sería color de pelo, por ejemplo. ¿Está bien? La cuantitativa tiene que ver con cantidad, ¿sí? O sea que si habla de cantidad, hablaría de un valor, un número. ¿Está bien? Entonces, acá, cuando habla de cuantitativa, que habla de un número, puede ser, digamos, el peso de una persona, sería porque, ¿cuál es el dato que me extrae el peso de una persona? Un número. ¿Está bien? La edad me daría un número de fondo. Entonces, justamente todas esas variables, ¿sí? Cuantitativas, esas variables que a mí me están dando, devolviendo un número, o estoy extrayendo o volcando como dato un número, estaría justamente hablando de una variable cuantitativa. ¿Está bien? Antes de poner un ejemplo acá, tengo que aclarar que la cuantitativa, y lo vamos a poner más arriba para que quede un poco más claro, ¿sí? Porque me estoy yendo para abajo y ¿sí? Vamos a poner bien acá, tenemos variable, tenemos dos, dijimos. La cualitativa, que pusimos color de pelo. Color de pelo, a ver si tengo otro formato que me funcione mejor. Y después tengo la cuantitativa. Ah, qué lindo. Cuantitativa. ¿Está? Y lo que yo le decía acá, que la cuantitativa son aquellas
¿sí? Que me devuelven un número, también se divide en dos, ¿sí? Una puede ser lo que se llama variable cuantitativa discreta, ¿sí? Y tiene que ver con un número entero. Aquellas variables que me devuelvan como dato un número entero, voy a estar en presencia de lo que se llama una variable cuantitativa discreta. Por ejemplo, la edad. ¿Está bien? Porque la edad me devuelve un número entero, 53, 20, 32. ¿Está bien? Entonces puede ser acá como un ejemplo la edad de una persona. La edad. ¿Está bien? Profe, ¿le podemos decir numérico también? Sí, puede decir sí, numérico. ¿Está bien? Eso puede ser la edad. ¿Está? Ahora, hay otra, dentro de la cuantitativa discreta, hay otra que se llama continua. Variable cuantitativa continua. Vamos a poner acá lo que sería continua. Y acá entrarían todas, digamos, todas aquellas variables que me devuelven un número que no es entero. ¿Sí? Entre ellos puede haber algún entero, pero obviamente que esa no va a ser la condición. Puedo tener enteros, pero también puedo tener números que no sean enteros. Por ejemplo, el peso. ¿Está bien? El peso de una persona. ¿Por qué digo que el peso puede tener 60,3, pero también puedo tener un número entero, 67, que pese 67, justo, un número entero? Pero ¿cuál es dentro de esa gama? De que puedo tener, más allá de tener alguna posibilidad de tener algún número entero, voy a tener la mayoría números decimales. ¿Cuánto pesa? 80,5, 70,300, ¿está bien? 70,3, ¿está bien? Entonces, eso sería peso. La temperatura de una persona, si yo quiero, ustedes están por entrar a clase y yo estoy con el aparatito, ¿sí? Antes de entrar a clase, midiendo el aparato, si ustedes tienen, digamos, temperatura para poder ingresar, vamos a suponer, en ese escenario, al aula, estarían dando 36,3, 35,8, pero serían todos números decimales. Uno puede ser que me dé justo 36. ¿Está bien? Por eso, dentro de justamente de la variable cuantitativa continua, puedo tener algún que otro dato que sea entero, pero la gran mayoría no voy a tener los números decimales. ¿Está bien? La altura de una persona, la altura, ¿sí? La altura también. ¿Cuánto puedo medir? Digamos, bueno, ahí va a tener 1,50, ¿sí? 1,75, 1,66, 1,63, ¿está bien? Son todos números decimales. Me devuelve un número, ¿sí? Pero decimales. ¿Está bien? En algunos de estos parámetros, obviamente, alguno puedo tener en esa cantidad de números que yo recolecte algún número entero. ¿Estamos? Pero la gran mayoría va a ser decimal. Entonces, esta sería la gama cuando nosotros hablamos de variable. ¿Tá? Cuando hablemos de decir, bueno, la variable es lo que nosotros pretendemos hacer con esa muestra. De esa muestra, ¿qué pretendemos? Bueno, vamos a analizar el color del pelo que tienen los chicos, los alumnos de segundo año. Entonces, la variable que yo voy a estar analizando va a ser una variable cualitativa. ¿Está bien? Porque estoy analizando el color del pelo. Ahora, yo quiero, con respecto a esa muestra, o sea, los chicos de segundo año, quiero, a ver, voy a poner a analizar porque quiero hacer una estadística de mis alumnos con respecto a la edad que tienen. ¿Sí? Entonces, con respecto a la edad, como son números enteros, la variable que yo estoy analizando va a ser una variable cuantitativa discreta. ¿Está bien? Si yo analizo alguno, digamos, por el peso, a ver, ¿cuánto es lo que pesan los chicos de segundo año, de segunda higiene? Entonces, bueno, como el peso, obviamente, los datos que voy a tener van a ser decimales,
voy a estar en presencia de lo que se denomina variable cuantitativa continua. ¿Está bien? Esto parece como algo, por ahí obviamente son parámetros que uno en la jerga se los mencionó así porque si ustedes tienen la posibilidad de más adelante meterse en algún libro, porque obviamente uno en un cuatrimestre da los primeros pasos o el primer escalón para que ustedes después despeguen y puedan ondear en cosas más profundas, obviamente, cuando se encuentre con un libro de estadística y se hablen de estas cosas, una variable cuantitativa de esto, ustedes ya más o menos tienen una idea de lo que se está hablando el libro, ¿está bien? O a qué apunta, o de qué habla. De decir, esto sí, obviamente lo que pretende obtener un valor, digamos, numérico entero o un valor decimal. ¿Está bien? ¿Estamos? Esto sería con respecto a variables. Después, los estadísticos, justamente lo que son estadísticos en la jerga, son justamente los parámetros que yo le decía que se obtienen, ¿sí? Como para tomar después posteriores decisiones. ¿Qué son los estadísticos? Son lo que se llaman determinados valores que a partir de ese valor nos ayuda a tomar decisiones posteriores. ¿Está bien? ¿Qué puede, un estadístico puede ser el promedio, que se llama media aritmética. Media aritmética. Porque es un parámetro que después me ayuda a tomar una decisión. Volviendo a la secundaria, si yo me saco un 5, un 9 y un 6, saco el promedio y uno sabe que le va a ir tanto en el boletín. Entonces, a partir de lo que va en el boletín, uno sabe después qué es lo que tiene que hacer. Si ese es el segundo trimestre, en el siguiente uno sabe que tiene que esmerarse más, va a tener que hacer cambios posteriores, son tomas de decisiones. Y bueno, así como vengo estudiando, por ejemplo, no levanto la nota, entonces tengo que hacer algún cambio, no sé, estudiaré más, me quedaré más tiempo. Esas son lo que uno habla en esa jerga, son tomas de decisiones o cambios que uno hace a posteriori para modificar, ¿sí?, esa condición que uno está viendo. ¿Estamos? Entonces, esto también tiene lo mismo, la misma idea, ¿está bien? A partir justamente de esto que se llama estadístico, son ciertos valores o parámetros, está la media aritmética, después vamos a ver lo que es mediana, lo que es la moda, ¿sí? Lo que es desvío estándar, ¿sí? ¿Estamos? Pero eso nos vamos a meter después, más adelante, ¿está bien? Entonces, más o menos esto, si no me olvidé alguno que después la parte teórica se los mando, pero los más, digamos, los más importantes son estos, ¿está bien? No hay más cosas dando vuelta, ¿está bien? Pero por lo menos para que nos, te doy el ejemplo, por lo menos para que tenga una idea de población, ¿está bien? Población de tema de muestra, ¿está bien? Para que ustedes, según determinados escenarios donde se encuentren, ¿qué consideran justamente en estas palabras? ¿Está bien? ¿Qué tomo como población? ¿Qué tomo como muestra? Bueno, ¿cuál es la variable que analizo? ¿Está bien? ¿Estamos? Así que bueno, esa más o menos va a ser, son las palabras más importantes, digamos. Bueno, ahora vamos a adentrarnos, digamos, de alguna manera, a la primera parte que yo les decía, ¿sí? A la recolección de datos. Obviamente que uno para hacer tablas, gráficos, para que después a partir de esas tablas gráficos pueda tomar decisiones o sacar algún dato estadístico para tomar posteriores decisiones, yo tengo que partir por lo principal, es decir, bueno, tengo que recolectar ciertos datos. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Cuál sería en este caso, siguiendo con los chicos de segundo año? Si yo quiero poner, digamos, en la edad, por ejemplo, bueno, voy a recolectar la edad, ¿sí? Me voy a fijar en el listado, o les preguntaré a cada uno la edad de los 30 y pico alumnos que conforman esta cursada. ¿Está bien? O sea que voy a tener esos datos y los voy a tener acá. ¿Está bien?
O sea, ese sería un ejemplo de recolección de datos. Ahora, vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo, que es el ejemplo que tengo ahí en la parte teórica que les voy a enviar, pero les doy este ejemplo de que eso, más allá de este ejemplo, puede ser cualquier escenario de donde uno tenga que recolectar datos. ¿Está bien? ¿Estamos? Lo mismo que para haber dado estadísticos, digamos, para hacer la estadística de cuando llegaron en un momento, volviendo a lo del virus, que le decían, bueno, este virus que está circulando por Argentina afecta a personas mayores de 60 años. ¿Cómo sacaron ese parámetro, ese estadístico, ese valor que mayores de 60 años? Y bueno, tuvieron que recolectar datos, sacaron una muestra y vieron que de cierta cantidad de personas que estaban viendo que contraían el virus, la gran mayoría habrán sido mayores de 60 años. Por eso sacaron como conclusión final, como diciendo, bueno, che, el virus está afectando más a las personas mayores de 60 y en menor proporción a los demás. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vacunemos a los mayores de 60 urgente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo apunta esto? Pero de fondo tuvo que haber una recolección de datos y armar una tabla, una gráfica, como para decir, che, mirá, según la gráfica y todos los datos que recolecté, la mayor cantidad de contagiados son mayores de 60. Ah, bueno, entonces acá tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo urgente. ¿Qué medida tomamos a posteriori? Bueno, mayores de 60, 70 años, hay que vacunar, son los primeros que hay que vacunarlos para protegerlos. ¿Está bien? Pero fíjense de fondo, ¿está bien? Un ejemplo de, perdonen que, pero es el que por ahí es el que más tienen todos, que estamos, digamos, padeciendo esto, ¿está bien? Más, digamos, más fresco. Pero volviendo al tema vamos a imaginar un ejemplo donde uno, ¿sí? Un ejemplo donde yo tomé, digamos, quiero saber, digamos, por ejemplo, acá en Bellavista, ¿sí? Mi población va a ser Bellavista. Estoy haciendo un análisis de ver qué cantidad de personas, estoy haciendo como especie de censo. ¿Está bien? Entonces, imagina que estoy haciendo, a mí me da la tarea de hacer, tenés que hacer un censo en Bellavista. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar de población de Bellavista. Bellavista, ¿sí? ¿Y cuál va a ser tu muestra? Voy a hacer un muestreo, porque si tengo que hacer un paneo de todas las casas, me vuelvo loco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, hago un muestreo. ¿Sí? Vamos a suponer que hago una muestra que tal barrio, me voy a tal barrio para hacer un censo, ¿sí? A determinado barrio, ¿sí? Donde determinado barrio que me dan para hacer ese muestreo, ¿sí? Está conformado ese barrio por 45 casas, ¿sí? Vamos a suponer que son 45 casas. ¿Está bien? Y la variable que me dan para analizar, ¿sí? Mi variable, lo que voy a llamar variable, es la cantidad de hermanos, ¿sí? La cantidad de hermanos que hay en cada casa. O sea, voy a golpear las manos y voy a decir a la persona principal de la casa, decir, estamos haciendo un censo de la cantidad de hermanos que tienen, no sé, las personas. O puede ser, sí, o la cantidad de hijos. Vamos a suponer que sean la cantidad de hijos. ¿Está bien? Vamos ahí y decimos, mire, queríamos saber, digamos, qué cantidad de criaturas tiene usted o cantidad de hijos. ¿Está bien? Entonces, uno me dirá, mira, sí, nosotros todos con mi señora tenemos 4 hijos. ¿Está bien? Entonces, uno anota la casa 1, 4 hijos. Golpea las manos en la siguiente, ¿sí? Queremos saber cuántos
cuántos chicos habitan en esta casa, y las personas principales, padre y madre, dirán, bueno, nosotros no tenemos hijos, o tenemos 3, ¿está bien? Entonces, así en 45 casas. Entonces, vamos a imaginar que los datos, ¿sí?, que obtuvimos, ¿sí?, después de haber hablado con las personas de las 45 casas fueron las siguientes. ¿Está bien? Entonces, le hago más o menos un escenario para apuntar lo que vamos. Entonces, la variable, acá, cantidad de hijos. Cantidad de hijos. Fíjense que acá la variable, ¿sí?, sería cuantitativa, discreta. ¿Por qué? Porque el dato que yo voy a recolectar es un número entero, ¿sí? Y es un número. Entonces, cuantitativo, de cantidad, y es discreto. ¿Por qué? Porque el dato que yo voy a recolectar supuestamente es un número entero. ¿Estamos? Entonces, vamos a suponer que tenemos los siguientes números. Y los anoto por acá. Vamos a poner 0, 13, 12, 5, 4, 3, 2, 1, 40, 133, esperen un cachito, 0, 24, 12, 0, 24, 12, 10, 301, 301, 20, 13, 0, 120, 20, 21, 30, 10 y 32, 31. ¿Está bien? Vamos a suponer que tenemos estos datos. ¿Sí? Acá tenemos 45 números. 45 números. ¿Por qué? Porque son los números que yo extraje de cada casa que fui a golpear las manos para hacer el censo. Entonces, en la primera casa, cuando pregunté qué cantidad de hijos tenían, era una pareja jovencita que decía, no, todavía no tenemos chicos. Entonces ponemos 0. No tienen chicos. Acá, bueno, se rompió el televisor. Entonces, ¿cuánto había? 5 chicos. Tenemos 5 chicos. ¿Está? Y así sucesivamente. En otra casa tenemos 4, acá ninguno, acá tenemos 1, 2, y así sucesivamente. ¿Qué recolección de datos tuvimos? Estas son las 45 datos, ¿sí?, que esperamos que fuesen números enteros, ¿está bien? Y los volcamos ahí, digamos, hicimos como una plantilla y los fuimos anotando. Anotamos estos valores. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué uno hace cuando tiene estos valores? Si la cantidad de datos no es mucho, vamos a suponer después que vamos a saber diferenciar si, como no hay tan mucha dispersión, ¿sí?, de valores, pues fíjense que esto oscila entre 0 y 5, vamos a suponer que no hay más oscilación, entonces uno podría armar una tablita, digamos, sencilla, ¿sí? Una tablita sencilla de la siguiente manera. ¿Está? Entonces uno podría hacer, digamos, la muestra no es tan grande, entonces no voy a hacer algo sofisticado. Ahora, si las muestras que yo tuve que obtener son 3200 valores, y ya tengo que empezar a armar otro tipo de tabla un poco más compleja. ¿Está bien? Pero si no, uno puede hacer la tabla siguiente. ¿Está bien? Uno podría hacer la tabla siguiente. Entonces, uno que pone, sabemos que la variable es la cantidad de chicos. ¿Está bien? Entonces, ponemos acá, cantidad de hijos, perfecto. Entonces voy a poner acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Acá que armaré una columna donde diga la cantidad. La cantidad de casas donde no hay chicos, la cantidad de casas donde poseen un hijo y así, ¿está bien? Entonces acá voy a poner la cantidad. Por el momento. Sencilla, me hago una tablita así. ¿Está? Ojo que lo que vamos a ver acá les va a ayudar a disparar después, obviamente, a
tener esa formalidad de armar diferentes tablas. ¿Está bien? Entonces veamos. Si contabilizamos acá, estos ceros, esta cantidad de casas donde no hay hijos, yo lo tengo acá, me da una cantidad de 11. ¿Está bien? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 casas donde no hay hijos. ¿Está bien? Después, ¿en cuántas casas hay un solo chico, una sola criatura? Entonces, si yo reviso todos estos 1, me da una cantidad de 12. ¿Sí? Pongo 12 porque esto ya lo tengo, digamos, armado así. ¿Está bien? 12. Si sigo así, los que tienen 2 me va a dar 9 de esta cantidad, ¿no? Los que tienen 3 me va a dar 9. Los que tienen 4 van a ser 3, y los que tienen 5 va a ser uno solo. ¿Está bien? Pues si se fijan, el único que hay 5 es este. Después no hay más 5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué llamarme? Una tablita sencilla, ¿sí? Donde acá estoy poniendo la variable de estudio. ¿Cuál es mi variable de estudio? Cantidad de hijos. Porque eso fue con ese motivo, de hacer este censo de alguna manera. Entonces, me puse, digamos, bueno, ¿cuáles son las variables? Bueno, las casas que no hay hijos. Entonces, acá voy poniendo las cantidades. ¿Está bien? Y ahí, fíjense que, para que me dé bien, para que no haya error, acá esta sumatoria me tendría que dar 45, ¿verdad? ¿Estamos? Falta un minutito. Vamos saliendo y volvemos. ¿Vamos? Ok. Ok.